Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra cuarta edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Comenzamos. Antes de que abramos el expediente que nos convoca hoy, un recordatorio rápido y necesario sobre nuestra realidad fuera de la cabina. Los centros de acopio siguen activos y todavía necesitan de nuestro apoyo. No hace falta que hagamos un esfuerzo sobrehumano. Una pequeña colaboración con lo que tengan a la mano o simplemente el gesto de seguir difundiendo en sus redes sociales las publicaciones con los puntos oficiales ayuda muchísimo a mantener la cadena rodando. Pasen la voz que en estos casos la constancia es la que marca la diferencia. Ahora sí, pongamos la mirada sobre la mesa. Dejemos atrás el asfalto contemporáneo y viajemos a las cumbres heladas de la Hungría del siglo XVII. Cuando pensamos en monstruos históricos, la mente suele buscar refugio en la ficción sobrenatural, en las novelas góticas o en el cine de terror. Pero la realidad siempre guarda registros mucho más crudos y bizarros. Esta tarde nos adentramos en los pasillos de piedra del castillo de Sechte para desenterrar la historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. El nombre de esta aristócrata húngara quedó sepultado bajo capas de mitología pop y romanticismo vampírico. Nos han vendido la imagen comercial de una mujer obsesionada con la juventud que se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes. Pero el expediente real, el que descansa en los registros judiciales de la época, revela un horror mucho más terrenal y perturbador. La arquitectura de la impunidad feudal y el sadismo en su estado más puro. Hoy desglosaremos el vacío de poder que le permitió operar sin frenos dentro de sus dominios. Los brutales métodos de tortura física que ejecutaba junto a su círculo íntimo de sirvientes y el juicio estrictamente político que terminó por amurallarla viva. Un viaje directo al corazón de los Cárpatos históricos. Preparen su taza de café, ajusten bien sus audífonos y mantengan los ojos bien abiertos, porque la taza de hoy se torna de un rojo carmesí. Nos vamos a la primera pauta musical de la tarde en la señal de Fundaclove Radio y al regreso abrimos las crónicas de sangre de los Cárpatos. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:21 de la tarde. Y ahora entramos de lleno en el dossier de esta tarde. Para entender la psique y sobre todo la impunidad de Elizabeth Bathory, primero debemos despojarnos de la comodidad del mapa moderno y viajar a una Europa oriental fragmentada, violenta y sumida en el caos más absoluto. Hungría, finales del siglo XVI. Imaginen
un territorio fronterizo completamente devastado por las guerras constantes contra el Imperio Otomano. Un paisaje donde la muerte era una moneda de cambio diaria y donde la aristocracia local poseía un poder prácticamente divino sobre la vida y la muerte. Elizabeth no era una noble menor de provincias. Pertenecía a los Báthory, una de las dinastías más ricas, influyentes y militares de Europa Central, emparentada de forma directa con reyes y príncipes de Transilvania. Sus tierras e ingresos superaban por mucho a las del mismísimo rey de Hungría, pero este inmenso árbol genealógico cargaba con una sombra pesada. Generaciones de matrimonios endogámicos, destinados exclusivamente a preservar la riqueza familiar, habían sembrado en la estirpe brotes severos de locura, arrebatos de ira y desviaciones psicológicas. A los 15 años, Elizabeth contrae matrimonio con el conde Ferenc Nadasdy, un líder militar apodado el Caballero Negro de Hungría. Nadasdy era un guerrero brutal, famoso por su crueldad extrema en el campo de batalla contra los turcos. Durante los largos años de campaña militar, mientras su esposo comandaba los ejércitos en el frente, la joven condesa quedó a cargo de la administración total de las vastas propiedades y de los castillos familiares, destacando especialmente la fortaleza de Sechte. Es justamente en este vacío de aislamiento y soberanía absoluta donde el cableado mental de Elizabeth encuentra el escenario perfecto para descarrilarse. En la Hungría feudal, los siervos y campesinos no eran considerados seres humanos con derechos, sino propiedad mueble del señor local. Si un aristócrata desea castigar, mutilar o ejecutar a un siervo dentro de los muros de su propiedad, la ley de la corona simplemente no tenía la jurisdicción ni el interés para intervenir. La condesa se encontró sola en la penumbra de gigantescas fortalezas de piedra, con una fortuna inagotable, una mente atormentada por migrañas crónicas y un control legal y físico absoluto sobre cientos de jóvenes desprotegidas. La impunidad feudal le había construido el laboratorio perfecto a una mente sádica. Al regreso de nuestra próxima pauta musical, entraremos en la parte más cruda del expediente, la complicidad de sus sirvientes y los métodos reales de tortura que desafían cualquier mito de ficción. No se retiren de la señal de Fundaclove Radio, ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio. No son las 4:31 de la tarde. Y entramos en la fase más visceral de nuestra investigación. Quitemos de una vez por todas el velo romántico y mercantil de los baños de sangre. La realidad histórica nos demuestra que Elizabeth Báthory no era un vampiro estético salido de una novela gótica. Era una torturadora metódica, obsesionada con el control físico y el sufrimiento prolongado de sus víctimas. Y para ejecutar un horror de tales dimensiones, durante más de 2 décadas, la condesa no actuó sola. Diseñó un anillo periférico de complicidad interna con sus sirvientes más leales. Figuras como Ana Darvulia, una misteriosa mujer descrita en los anales locales como una curandera oscura que alimentó los instintos más sádicos de la condesa. Jo
Ilona, la nodriza del castillo, Dorotea Sentes, conocida bajo el alias de Dorkov, y el sirviente Janos Ushvari, apodado Ficó. Este círculo íntimo se encargaba del trabajo sucio, reclutar a jóvenes sirvientas campesinas en las aldeas vecinas, bajo la falsa promesa de ofrecerles un trabajo bien remunerado en el sector doméstico del castillo. Una vez que las pesadas puertas de madera de Sechte se cerraban detrás de ellas, el supuesto contrato laboral se transformaba en una sentencia de muerte inmediata. Los testimonios de los sobrevivientes y las confesiones de los propios cómplices en los juicios posteriores describen métodos que rayan en lo insólito y lo profundamente demente. El sadismo de Elizabeth no conocía límites anatómicos. Agujas enterradas sistemáticamente bajo las uñas de las sirvientas, labios cosidos de lado a lado con hilos de seda, y el uso de llaves de hierro calentadas directamente en la chimenea al rojo vivo para marcar la carne expuesta de las víctimas. En los crudos inviernos de los Cárpatos, uno de sus castigos favoritos consistía en desnudar por completo a las jóvenes, arrastrarlas al patio central cubierto de nieve y verter agua helada sobre sus cuerpos de forma pausada, esperando minutos exactos entre cada balde, hasta que las víctimas se convertían literalmente en estatuas de hielo humano frente a sus ojos. Y aquí es donde el mito contemporáneo de la vanidad estalla en mil pedazos. Elizabeth no buscaba la preservación estética de su piel a través de la sangre. Buscaba el estímulo neurobiológico y psicológico que produce el dominio absoluto sobre la vida y la resistencia del cuerpo ajeno. La condesa pasaba horas enteras de pie al borde de las camillas de tortura, observando con una frialdad clínica el deterioro físico de las muchachas, llegando a morder sus mejillas y extremidades en momentos de máxima catarsis sádica. Lo perturbador de este expediente no es solo la crueldad explícita, sino la longevidad del crimen bajo el amparo de la corona. Se estima que cientos de jóvenes desaparecieron en las propiedades de los Báthory. El olor a putrefacción dentro de las estancias de Sechte era tan insoportable que los sirvientes debían quemar resinas y plantas aromáticas de forma obligatoria para ocultar los restos. Sin embargo, el estatus intocable de la condesa hacía que los rumores locales murieran ahogados en el silencio del miedo campesino. Pero la bestia cometió un error táctico fatal. La escasez de siervas locales la llevó a reclutar a las hijas de la pequeña nobleza menor, creyendo, erróneamente, que su apellido la protegería para siempre. Al regreso de nuestra pauta musical, analizaremos la caída, el asalto militar a la fortaleza y cómo la Iglesia y el Estado terminaron por moldear el mito de la condesa vampiro para sepultar una deuda económica de la corona. Mantengan su café en la mesa y no se retiren de la señal web de Fundaclove Radio, que nuestro dossier apenas comienza. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio cuando son las 4:40 de la tarde. El horror y el festín de impunidad dentro del castillo de Sechte finalmente colapsaron en la víspera de la Navidad de 1610.
Ante las quejas ya insostenibles de los pastores locales, y sobre todo por la desaparición de las jóvenes de la pequeña nobleza, el rey Matías II de Hungría ordenó una investigación exhaustiva. Al frente del operativo militar estuvo el conde György Thurzó, palatino de Hungría y paradójicamente primo hermano de la propia Elizabeth. La noche del 29 de diciembre, Thurzó y sus soldados asaltaron la fortaleza por sorpresa. Lo que encontraron al cruzar el umbral superaba los peores rumores de las tabernas locales. En el vestíbulo principal yacía el cadáver de una joven completamente desangrada. En las mazmorras subterráneas, varias muchachas agonizaban con heridas abiertas y signos severos de tortura física, mientras que en los jardines exteriores desenterraron decenas de cuerpos en diferentes estados de descomposición. El laboratorio del sadismo feudal había sido desmantelado en tiempo real. El juicio posterior fue rápido, pero profundamente selectivo. Los sirvientes y cómplices de Elizabeth fueron arrestados de inmediato, torturados para extraer confesiones y ejecutados de forma brutal. A las mujeres les arrancaron los dedos con tenazas antes de ser quemadas vivas en la hoguera. Y el sirviente Ficó fue decapitado. Pero con la condesa sangrienta se aplicó un estándar legal radicalmente distinto. Una ejecución pública de una Báthory hubiese provocado un escándalo político descomunal para la dinastía y de forma colateral hubiese obligado a la corona húngara a pagar una deuda financiera gigantesca que el rey mantenía con la familia de Elizabeth. La solución del tribunal fue la reclusión perpetua sin juicio formal. En 1611, Elizabeth Báthory fue confinada en una pequeña habitación dentro de su propio castillo de Sechte. Las ventanas y puertas fueron tapiadas por completo con ladrillos pesados, dejando únicamente una rendija milimétrica para introducir agua y alimentos secos. Allí, en la más absoluta oscuridad, suciedad y aislamiento, la mujer que había reinado sobre la vida y la muerte de cientos de personas pasó sus últimos 3 años de vida, hasta que una mañana de agosto de 1614, los guardias encontraron su cuerpo frío en el suelo. ¿Y de dónde nace, entonces, el famoso mito de los baños de sangre? La historia oficial y la revisión de los folios nos demuestra que en ninguna de las declaraciones de los 300 testigos del juicio se mencionó jamás que la condesa utilizara la sangre para rejuvenecer su piel. Ese detalle insólito fue introducido más de un siglo después, en 1729, por el historiador jesuita László Turoszki, en su obra Trágica Historia. Turoszki recopiló los relatos orales modificados por el folclore de los aldeanos a lo largo de las décadas y les añadió el tinte gótico de la vanidad para convertir el expediente en una parábola moralista sobre los peligros del orgullo noble y la vanidad femenina. Y así se construyó el monstruo pop que hoy consumimos en el cine, ocultando la verdad histórica, que el verdadero peligro no necesitaba colmillos sobrenaturales, solo necesitaba una corona, un castillo y un sistema legal que le permitiera tratar a sus semejantes como propiedad desechable. Nos vamos a nuestra última pauta musical de la tarde y al regreso
abrimos las puertas de nuestro café interactivo. No se retiren de la señal. Volvemos con Caferatu Pocompío por Fundaclove Radio cuando son las 4:48 de la tarde. Entramos de lleno en una sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Bienvenidos a nuestro café interactivo. ¿Cómo saben? Como saben, aún estamos construyendo esta comunidad en el dial web y no tenemos mensajes directos para leer el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo que la mesa está puesta. En las próximas emisiones, este espacio será suyo para debatir teorías, responder sus dudas sobre los expedientes y compartir esos datos insólitos que encuentren en el camino. Pero para no dejar nuestra taza vacía esta tarde, vale la pena que aprovechemos esta pausa interactiva para analizar un fenómeno fascinante: cómo el mito terminó por fagocitar a la realidad, cómo se convirtió una torturadora feudal húngara en uno de los íconos más rentables, elásticos y explotados de la cultura pop global a lo largo de los siglos. La metamorfosis cultural de Elizabeth Bathory comenzó mucho antes del cine o la televisión. Tras el texto jesuita de Turoshi, en el siglo XVIII, la literatura gótica del XIX vio en ella el molde perfecto para el arquetipo de la femme fatale monstruosa. De hecho, antes de que Bram Stoker publicara su célebre Drácula, el autor Sheridan Le Fanu se inspiró directamente en los mitos de la condesa para escribir Carmilla en 1872, la obra cumbre que definió el lesbianismo vampírico y la estética del aristócrata decadente que se alimenta de la juventud de sus damas de compañía. Pero es en los siglos XX y XXI donde la figura de la Bathory explota y se diversifica en el entretenimiento de consumo masivo de una forma brutal. En el cine, la productora británica Hammer la convirtió en carne de culto con películas como Countess Drácula en 1971. Y más recientemente, directores y actrices como Julie Delpy han intentado desmantelar su historia en la gran pantalla. En la música, su impacto es fundacional. No podemos entender el nacimiento del metal extremo sin la banda sueca Bathory, pionera del black metal en los años 80, que tomó su nombre como estandarte de transgresión antirreligiosa. O el icónico álbum conceptual Cruelty and the Beast de los británicos Cradle of Filth, dedicado enteramente a poetizar las torturas de Sheste entre arreglos sinfónicos y gritos desgarradores. Y si nos movemos al universo de los videojuegos, el homenaje es explícito y recurrente. Desde la macabra condesa en la torre en ruinas del aclamado Diablo 2, que literalmente se bañaba en fluidos para mantener su poder, hasta la masiva popularidad de Lady Dimitrescu en Resident Evil Village, cuya imponente estatura, elegancia aristocrática y castigo de sangre son una calca directa del imaginario distorsionado de la húngara. Lo verdaderamente insólito del impacto cultural de Elizabeth Bathory es que la cultura pop logró despojarla de su fealdad real, la de una mujer sádica, envejecida y amurallada en la suciedad de su celda, para transformarla en una marca gótica estilizada. La condesa sangrienta ya no es un personaje histórico, es un fetiche estético de la inmortalidad, el sadomasoquismo y el terror sofisticado. Y con esta radiografía del mito en nuestra pantalla contemporánea, cerramos el café interactivo por hoy.
Y así, con los acordes de nuestra cortina de fondo, bajamos el telón del expediente de hoy. La verdadera historia de la Condesa Sangrienta, despojada de sus adornos góticos, nos hereda una lección fría y profundamente incómoda sobre nuestra propia naturaleza. El cerebro humano prefiere por mucho inventar monstruos mitológicos, seres de capa y colmillos que se alimentan de esencias vitales, para evitar el abismo de aceptar de lo que es capaz una persona ordinaria cuando se le dota de inmunidad absoluta. El verdadero terror dentro del castillo de Sechte no requería elementos sobrenaturales. Era político, era de castas y era enteramente humano. Elizabeth Bathory no necesitaba transformarse en murciélago. Le bastaba con tener una corona, una fortaleza y un sistema legal que decidiera mirar hacia otro lado. Pero mientras enterramos este viejo horror de los Cárpatos en los libros de historia, la realidad de nuestro presente nos exige mantener los ojos bien abiertos. Antes de despedirnos, quiero reiterar de manera muy cercana el llamado que hacíamos al inicio del programa. Las donaciones en los centros de acopio siguen siendo bienvenidas. Las familias afectadas siguen necesitando exactamente el mismo apoyo. No caigamos en la apatía del olvido masivo. Pasen por los puntos oficiales, colaboren con lo que tengan a mano y por favor sigan siendo filtros de responsabilidad en sus entornos. Compartan únicamente información verificada y veraz. La empatía real solo sirve si se mantiene encendida cuando las luces de la novedad empiezan a apagarse. La investigación de hoy apaga sus frecuencias en el dial, pero el ecosistema digital de Caferato con Pío no descansa. Los invito formalmente a sumarse a nuestra comunidad en Instagram, TikTok y YouTube, bajo el nombre de @Caferato con Pío, donde a lo largo de la semana compartiremos más información sobre el caso. Además, estén muy atentos porque hoy mismo, al caer la tarde, subiremos la transmisión grabada completa de este episodio a nuestro canal oficial de YouTube, para quienes quieran repasar el dossier a su propio ritmo. Además, les tengo una sorpresa grata. Tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast podrán encontrar desde ayer el primer capítulo de Caferato con Pío, totalmente inmersivo, a su disposición y listo para ser descargado y escuchado por ustedes. Cada semana tendrán no solamente esta emisión al aire y su grabación, sino también un nuevo capítulo del podcast. Y preparen sus audífonos para este miércoles, ya que lanzaremos nuestro audio relato usual, una pieza de ficción sonora profundamente inmersiva y envolvente que los meterá directamente en los pasillos húmedos y oscuros del castillo que analizamos hoy. Es momento de apagar los micrófonos y guardar nuestra taza. Nos sintonizamos el próximo martes a las 4 de la tarde a través de la señal web oficial de Fundacloe Radio. Y les recordamos los créditos de la radio. En el control técnico, Walter Castillo. Gerencia general, Vendry Valero. Productor y locutor, Pío Hernández. Y todo esto bajo la dirección del profesor Elvidio Valero. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.